Hay un menú en las cosas que han ocurrido en los días muy cercanos que podría englobarse con el rótulo incertidumbre institucional. Voy a hacer una sumatoria, incluso una sumatoria que mezcle, una suma y una mezcla de cosas de muy diferente índole, de muy diferente carácter. Todavía, y por unas horas más, por unos días todavía más, el gran tema popular de la Argentina tiene el nombre de una situación escandalosa, un poco melodramática, que es la que desembocará, si esta vez todo sale bien. No sé qué podría salir mal para que esto no salga, pero lo mismo pensaba el sábado, hace 2 sábados y hace 2 domingos, y a las 5 de la tarde, y a las 6 y a las 7. Había una canción que decía, que hacía esa enumeración. Se anunciaba que iban a por fin los colores de River y Boca, los jugadores iban a estar en la cancha y íbamos por fin a saber quién es el campeón de la Libertadores. Se nos promete eso para el domingo próximo con el insólito marco del Estadio Santiago Bernabéu. Ni el Estadio Liberty ni la Bombonera serán el escenario. Le correspondía obviamente a River, pero ninguno de los dos tiene la posibilidad ni de que el partido se haga en su escenario, ni de que su público, su hinchada, la hinchada local, la hinchada que vive en la ciudad de Buenos Aires y que no tiene la guita estruendosa que sale el viaje para ver el partido. Con lo cual, si esto se enmarca en una situación muy problemática de la política de seguridad de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, es parte de la incertidumbre. En la Argentina ya no se sabe si se pueden hacer partidos entre River y Boca, ¿no? El profesionalismo funciona desde 1931 y no sé, yo no recuerdo no tengo ninguna duda de que no se dio ningún caso en que se hizo imposible para la República Argentina organizar un simple partido de fútbol entre los dos clubes más populares. Pero después en la semana se fueron desgranando acontecimientos de diferentes signos, de diferente índole, que me parece que se los puede englobar en una mirada de conjunto. Bueno, salió el fallo que, digamos, absuelve a todos los implicados, absuelve a toda la situación creada con motivo de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. No hubo desaparición, dice el juez Geral, no hay por lo tanto responsables de la muerte de Santiago Maldonado, con lo cual se quiebra un pacto muy sensible en la sociedad argentina, ¿no? Nosotros desde 1983, pero muy en particular desde 2003, tuvimos la escena fundante de nuestra democracia, que es ver pasar por los tribunales a los asesinos, a los responsables de desapariciones forzosas. Al día de hoy esa política se mantiene. Después vamos a hacer un comentario sobre esto, porque uno de los acontecimientos que queremos vincular también tiene que ver con esta cuestión. Por supuesto hay apelaciones y por supuesto creo que es un tema que va a dar lugar a mucha movilización política y social, porque estamos hablando de un hecho muy delicado, de un hecho que no solamente por el hecho en sí, que es bárbaro, que es brutal, sino por todas las condiciones de lo que fue la campaña mediática de desdibujamiento del hecho, de inventos, de patrañas por todos lados que fueron surgiendo, y de un maltrato a los familiares de la víctima, a los familiares de Santiago, que se repite como un mantra en cada acontecimiento que tiene vinculación con el gobierno de Macri y con la Secretaría de Seguridad y sus dependencias, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal. Es decir, el absoluto desapego por la vida y el absoluto desapego por la gente que sufre la pérdida por medio de actos de barbarie estatal, que eso fue lo que ocurrió con Santiago Maldonado, y la desidia de las autoridades en las relaciones con los familiares, que parece más una molestia, que parece más un problema que una responsabilidad esencial del Estado. El Estado existe para cuidar la vida de las personas. Cada tanto hay que recordar esto, ¿no? El gran creador de la teoría estatal, el gran fundador teórico de la idea de Estado, que fue Thomas Hobbes, habló del Leviatán, el pacto que todos firmamos tácitamente, entregando buena parte de nuestra libertad, buena parte de nuestro albedrío. Hobbes hacía muy fuerte esta entrega de la libertad. Después, con el tiempo,
las luchas sociales fueron rescatando libertades, pero el monstruo capaz de obrar sobre la vida de todos los habitantes de un determinado territorio, tenía como compensación evitar lo que Hobbes llamaba una vida pobre, una vida bárbara y una vida corta, que era lo que Hobbes decía que existía antes de que el Leviatán se hiciera cargo de las personas. El Leviatán argentino está desmadrado. Su política de seguridad hace que la vida no esté garantizada en la Argentina y que cuando se pierde la vida, cuando el Estado dispone de la vida, un manto de niebla muy profundo, encabezado por las grandes usinas mediáticas del país, hace que sea muy difícil esclarecer, hace muy difícil echar luz sobre lo ocurrido, y esto es un hecho más. Ahora, yo tengo mucha confianza que el caso Santiago Maldonado no se cerró, que los familiares, que los movimientos de derechos humanos, que el pueblo en su conjunto van a tener en su agenda desde acá hasta que se esclarezca la muerte de Santiago Maldonado, la cuestión de que los responsables, muchos de los cuales están ahí, están a tiro de una investigación, ni siquiera de una investigación muy profunda, de recolectar los datos que un conjunto de grandes periodistas argentinos, Juan Alonso en primer lugar, pusieron en las pantallas para que todos lo veamos. Hay mucha gente que está muy implicada en la muerte, muy fuertemente implicada en la muerte de Santiago Maldonado, y vamos a luchar para que esos recursos, para que esos documentos, para que esas pruebas dejen de ser un fenómeno marginal pasado en las pantallas de menos potencia que tiene la Argentina, para que nadie pueda ignorar lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido cuando no se esclarece siempre tiende a volver a ocurrir. Además tenemos el insólito, impensable gesto político de la Secretaría de Seguridad, que responde a la sensación de indefensión que vivimos en los estadios de fútbol, que se vive en las protestas sociales, donde también la vida y la seguridad de los cuerpos está colgada de la voluntad de algunas personas de la fuerza de seguridad. Patricia Bullrich ha escrito su doctrina, que es la doctrina Macri y que es la doctrina que se la conoce como Chocobar, la doctrina que dice que si hay una situación de vulneración de la ley, prácticamente la policía no tiene ningún registro, ningún impedimento, ninguna condicionalidad para el uso de las armas de fuego. El texto lo voy a ahorrar porque leer el texto del protocolo es un asunto muy conocido y muy terrible, pero para tener una sensación de lo que significa ese protocolo, hay que decir que el policía tiene derecho a matar aun cuando la víctima se hubiera dado a la fuga, y que tiene derecho a matar cuando existe un arma, no en manos de la persona de la cual supuestamente hay que defenderse, sino en el grupo del que forma parte. Como le escuché decir en estas horas a Raúl Zaffaroni, se trata de la derogación de un conjunto de artículos del Código Penal por la vía de un simple protocolo, de una simple decisión del Poder Ejecutivo, lo cual es una vulneración muy fuerte del tejido constitucional y legal de la Argentina, que ya ha merecido una declaración de inconstitucionalidad. En la ciudad de Buenos Aires ese protocolo no puede regir, no debería poder regir, porque después está la cuestión de hasta dónde las autoridades legales obedecen los dictámenes de la justicia. Y este es un tema que se va volviendo una especie de amenaza, y ya no de amenaza, sino de incertidumbre respecto del Estado de Derecho en la Argentina. Y el cuarto elemento es la cuestión de la derogación, digamos así, no es la palabra más estricta, pero es el cambio de doctrina de la Corte Suprema respecto del derecho a que las penas sean menguadas en el caso del 2 por 1, en el caso de los que fueran incursos en hechos de represión, en hechos de terrorismo de Estado. Ahora, ese último elemento, que es una conquista, ese elemento es hijo de una extraordinaria movilización en la que todos nos vimos las caras el año pasado, una de las grandes demostraciones, algunos dicen la más numerosa de las movilizaciones de la historia. Yo no
no soy un analista comparativo de las movilizaciones, pero estuve y la verdad es que no creo haber visto esa cantidad de gente, pero además del número, que siempre tiene una importancia relativa, la extraordinaria energía, la extraordinaria potencia que tuvo esa demostración popular, que creo que es muy difícil encontrar antecedentes de este tipo de manifestaciones en el mundo, ¿no? Es muy difícil. Argentina tiene, después de la experiencia del genocidio dictatorial, una especie de volcán colectivo que no acepta que nadie toque lo que se conquistó, especialmente después que pudimos volver a poner en el banquillo de los acusados, gracias a la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida que produjo el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, el otro elemento sintomático, por eso esto también forma parte de la incertidumbre institucional, es que el presidente de la Corte Suprema, que no es, como se sabe, votado en elecciones populares, sino que lo elige la Corte, ha quedado en minoría. Y según se dice, no sería el único tema en el que Rosenkrantz, abogado de Clarín, cuya visión sobre el problema de los derechos humanos y de la represión no hace falta expresar, porque lo expresa, como se dice, los jueces los jueces expresan a través de sus fallos, más que a través de sus palabras. Entonces, ese juez está en minoría. Ese juez logró generar un conciliábulo que derrocó a su antecesor Ricardo Lorenzetti, se colocó en la presidencia, pero en este caso vota 1-4 con respecto a todo el resto de los miembros de la Corte. Es un caso verdaderamente impactante. Estamos ante una Corte Suprema, el máximo tribunal de justicia, encabezado por un hombre que no tiene, no quiero decir la confianza, porque la confianza no es en este caso una palabra adecuada, pero no tiene, no comparte una doctrina esencial para la República cuya Corte Suprema está dirigiendo, no comparte con sus pares nada menos que una doctrina que tiene que ver con el balance de los años del terrorismo de Estado. No es una cuestión cualquiera, aquella en la que ha quedado en minoría Rosenkrantz. Entonces creo que este es un fallo que suma a esta cuestión de la incertidumbre institucional argentina, porque estamos sometidos, como se expresa en los hechos que estamos comentando, al capricho de ciertos jueces, a la presión de ciertos lobbies, a las campañas de ciertas corporaciones mediáticas, al rumor, a las campañas publicitarias truchas que el gobierno realiza a través de sus trolls. Todo esto ha generado una especie de segundo registro de la institucionalidad democrática. Yo no sé si uno quiere saber cómo va a ser la solución, cómo va a ser la forma en que se resuelvan cada uno de los casos importantes en materia de derechos humanos, en materia de libertades, en materia de libertad de expresión, en cada uno de eesos casos, hacia dónde va a ir el Poder Judicial es un misterio, porque realmente existe una especie de bola sin manija, ¿no? Es decir, la cuestión depende en qué juzgado cae. Por eso además se usa abundantemente el forum shopping. Hay una estructura, un canal de comunicación entre los grupos mediáticos, los grupos de los servicios de inteligencia y los juzgados, que hace que automáticamente ciertas causas vayan a donde tienen que ir para que el fallo sea el que los sectores más poderosos de la sociedad quieren. Es decir, estamos sumando material explosivo de una situación institucional que debería ser prontamente estudiada, no solamente en su coyuntura, en los hechos más presentes y más que están en el centro de la atención, sino en las reglas de juego constitucionales. Yo creo que la Argentina no puede durar mucho más en este estado de incertidumbre en cuanto a las leyes, a las reglas de juego, a los principios constitucionales. En parte porque algunos principios constitucionales que hoy existen no son respetados, y en parte porque cierta letra de la Constitución se presta a una interpretación que siempre termina siendo en el sentido de que el principal derecho que debe ser protegido es el derecho de propiedad, incluso como algunos de los hechos que hemos mencionado demuestran, inclusive el derecho a la vida se subordina al derecho de propiedad, porque no otra cosa es
el silencio y la no justicia en el caso Santiago Maldonado. Se protege a los ricos, especialmente grupos extranjeros que tienen tierras y que se sienten molestos por la presencia de gente que protesta, sean mapuches o sean seres del color de piel que sean. Acá se trata de defender la vida, se trata de hacer que la vida no sea un material descartable, sino que la vida esté en el centro de nuestra institucionalidad.